Hola amigos de Primum Grados, aquí estamos otra vez. Y el motivo es presentaros un adelanto de lo que será el vídeo de... ¿Cómo le titularemos? Yo creo que le titularemos Tratando de comprender el alma rusa. Sí, más o menos, ese será el título. Un vídeo que tratará de nihilismo, de espiritualidad, de anarquismo y de devoción. Todo muy ruso. Y está previsto pues para el martes 22 de diciembre. Ahora mismo es sábado 19 de diciembre. Son las 4 y pico de la tarde y espero tenerlo acabado para ese momento. La verdad que lo que estáis viendo es lo que he podido hacer hoy y lo he montado así sobre la marcha. Ya sabéis que yo trabajo sin un guión escrito. Eso sí, con un esquema sé claramente a dónde quiero llegar. En fin, esto lo he hecho para animaros a esperar el vídeo y para animarme a mí mismo y en cierto modo quemar las naves y obligarme a tenerlo acabado para el martes. Bueno, ahí va este adelanto para ver si os puede interesar y bueno, y estéis preparados para el estreno. Catecismo del revolucionario. La actitud del revolucionario hacia sí mismo. 1. El revolucionario es un hombre dedicado. No tiene intereses personales, no tiene relaciones, sentimientos, vínculos o propiedades, ni siquiera tiene un nombre. Todo en él se dirige hacia un solo fin, un solo pensamiento, una sola pasión: la revolución. 2. Dentro de lo más profundo de su ser, el revolucionario ha roto, y no solo de palabra, sino con sus actos, toda relación con el orden social y con el mundo intelectual y todas sus leyes, reglas morales, costumbres y convenciones. Es un enemigo implacable de este mundo, y si continúa viviendo en él, es solo para destruirlo más eficazmente. 3. El revolucionario desprecia todo doctrinarismo y rechaza las ciencias mundanas, dejándolas para las generaciones del futuro. Él conoce una sola ciencia, la ciencia de la destrucción. Para este fin, y solo para este fin, estudia la mecánica, la física, la química y quizá también la medicina. Para este propósito, el revolucionario estudiará día y noche la ciencia de los hombres, sus características, posiciones y todas las circunstancias del orden presente en todos sus niveles. La meta es una sola: la más rápida y más segura destrucción de este sistema asqueroso. 4. El revolucionario desprecia la opinión pública, desprecia y odia la actual moralidad pública en todos sus aspectos. Para él solo es moral lo que contribuye al triunfo de la revolución. Todo lo que la obstruye es inmoral y criminal. 5. El revolucionario es un hombre condenado a muerte. No teniendo piedad hacia el Estado ni hacia la sociedad educada, él a su vez no espera que ellos tengan piedad hacia él. Entre ellos y él hay una tácita, continua e irreconciliable guerra a muerte. Debe estar preparado para morir cualquier día, y deberá entrenarse a sí mismo para resistir la tortura. 6. Siendo severo consigo mismo, el revolucionario deberá ser severo con los demás. Todos los tiernos y delicados sentimientos de parentesco, amistad, amor, gratitud e incluso el honor deben extinguirse en él por la sola y fría pasión, por el triunfo revolucionario. Para él solo debe existir un consuelo, una recompensa, un placer: el triunfo de la revolución. Día y noche tendrá un solo pensamiento y un solo propósito: la destrucción sin piedad, manteniendo la sangre fría y trabajando sin descanso para esa meta. Estará listo para morir y para destruir con sus propias manos todo lo que le estorbe. 7. La propia naturaleza del verdadero revolucionario excluye toda forma de romanticismo, así como toda clase de sentimientos, exaltaciones, vanidades, odios personales o deseos de venganza. La pasión revolucionaria debe combinarse con el cálculo frío.
En todo tiempo y lugar, el revolucionario no debe ceder ante sus impulsos personales, sino ante los intereses de la revolución. Estas terribles palabras que acabáis de oír son el fragmento inicial del Catecismo del Revolucionario de Nechayev. Luego hablaremos de esta obra, de este libro, de este panfleto. Pero ahora vamos con otra cita, muy diferente, con un tono más suave, más espiritual. Sacado de un libro que se titula El peregrino ruso, que habla de oración y de espiritualidad. Por eso vamos a cambiar también la música. ¿Y por qué hago estas dos citas de dos obras tan contrapuestas? Porque vamos a hablar, del alma rusa. Y nos puede servir como pórtico. Entre uno y otro hay muchos tonos de grises. Bueno, de esos tonos de grises y de los dos extremos vamos a hablar en este programa, pero creo que es un buen pórtico estas dos citas. Vamos con la siguiente cita. Ponemos una música adecuada y vamos con el peregrino ruso, con el inicio. Por la gracia de Dios soy hombre y soy cristiano. Por mis actos gran pecador. Por estado peregrino de la más baja condición, andando siempre errante de un lugar a otro. Mis bienes son, a la espalda, una alforja con pan duro, la Santa Biblia en el bolsillo, y basta de contar. El domingo 24 después de la Trinidad, entré en la iglesia para orar durante el oficio. Estaban leyendo la epístola de San Pablo a los tesalonicenses, en el pasaje en que está escrito: orad sin cesar. Estas palabras penetraron profundamente en mi espíritu y me pregunté cómo es posible orar sin cesar, siendo así que todos tenemos ocupaciones en diversos trabajos, a fin de proveer a la propia subsistencia. Busqué en la Biblia y leí con mis propios ojos exactamente lo mismo que había oído. Orad sin cesar, orad en todo momento en espíritu. Orad en todo lugar levantando unas manos puras. Inútil reflexionar. Yo no sabía qué partido tomar. ¿Qué hacer?, pensé. ¿Dónde encontrar una persona capaz de explicarme estas palabras? Iré por las iglesias donde predican oradores famosos, y acaso en ellas encontraré lo que busco. Y sin más, me puse en camino. Escuché muchos y excelentes sermones sobre la oración, pero todos eran instrucciones sobre la oración en general. ¿Qué es la oración? ¿Por qué se ha de orar? ¿Cuáles son los frutos de la oración? Pero ¿cómo llegar a orar de verdad? De esto nadie hablaba. Oí un sermón sobre la oración de espíritu y sobre la oración continua, pero nada dijo el predicador del modo de alcanzar esta oración. De manera que la asistencia a los sermones no me había resuelto lo que yo buscaba. Por eso dejé de asistir a ellos y determiné buscar con la ayuda de Dios un hombre sabio y experimentado que me explicara este misterio, ya que tan atraído me sentía hacia él. Así anduve mucho tiempo. Leía la Biblia y me preguntaba si no habría en alguna parte un maestro del espíritu o un guía sabio y lleno de experiencia. Una vez me dijeron que en un pueblo vivía hacía mucho tiempo un señor que solo se ocupaba de su salvación. Tiene en su casa una capilla, nunca sale fuera y siempre está rezando o leyendo libros espirituales. Al oír estas palabras, me puse sin tardar en camino hacia aquel pueblo. Llegué y me dirigí a mi hombre. «¿Qué es lo que buscas en mi casa?», me preguntó. «Me han contado que sois hombre piadoso y prudente. Por eso os pido, en nombre de Dios, que me expliquéis qué quiere decir esta frase del apóstol: orad sin cesar, y cómo es posible orar de esta manera. Esto es lo que deseo comprender sin poderlo conseguir». Bueno, ya tenemos el pórtico y los límites entre los que se va a desarrollar este programa.
Ahora ya podemos empezar. Pues nada, dentro sintonía. Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es @primumgradus. Estamos en iVoox, estamos en YouTube, estamos en la radio de la historia.com y muy pronto estaremos en Primum Radio. Ya os lo voy anunciando. Pero como aún no ha llegado, pero está muy próximo. Es un proyecto para el 2021. En fin, podéis poneros en contacto por el correo primumgradus@gmail.com, pero también por el WhatsApp. Tengo un WhatsApp en el cual podéis dejar vuestros mensajes de voz. Y el número es el siguiente, 644-190223. Repito, con el +34 delante si estáis fuera de España. Es +34 644 190223. Y dicho esto, vamos a entrar en materia. En cierto modo ya hemos entrado con esta presentación que hemos hecho antes, con las dos citas, iba a decir largas citas, de 3 minutos aproximadamente cada una de ellas. Hemos citado en primer lugar un texto, digamos que canónico, tanto del nihilismo ruso como del anarquismo, también de matriz rusa. Y por otro lado, un clásico de la espiritualidad relativamente reciente, que es El peregrino ruso. Vamos a empezar por la segunda parte, por la espiritualidad rusa. Ese texto del peregrino ruso es del siglo XIX. Es como la decantación de toda una forma de ver el cristianismo. Y hay que decir que, aunque las citas son paritarias en cuanto a tiempo y más o menos, y han ido al principio, realmente es mucho más importante la huella que dejó el cristianismo que la que haya podido dejar, el nihilismo o el anarquismo. Y luego el socialismo. Pero esa mentalidad fue el detonante de la Revolución Rusa, que es lo que, determina la historia rusa en el último siglo. Pero no nos enrollamos más. Vamos a hablar de la historia de la ortodoxia rusa. Y empezaremos, como no, por el principio. Y bueno, pues aquí acabó el avance. Aquí me he quedado, esto es lo que tengo hecho. Pero ya os digo, así me obligo a tenerlo listo para el martes. Ya sabéis, hablaremos de la espiritualidad rusa, de su religiosidad, que ha marcado su historia. Y después también, de esos grupos anarquistas y nihilistas del siglo XIX que fueron preparando el ambiente revolucionario. En fin, pues nada, nos vemos o nos oímos, depende si lo miráis en YouTube o lo escucháis en iVoox o en la radio de la historia o en otros sitios, pues vosotros mismos. A ver si el martes esto está acabado. Bueno, es un reto. Hasta pronto.